Estamos aquí en una actividad de semio de redes que se ha articulado con la semana de los graduados, esta semana en particular. Así que bueno, muy contentos de iniciar una actividad especial y con un invitado. Estamos con Damián, con Josefina, con Rocío, en la cátedra, y muy contentos de que hoy tenemos un invitado especial, que es el doctor Mariano Seltzer, ¿sí? Que va a hacer una presentación sobre un tema muy atractivo, eh, que es de su especialidad, ha tenido que ver con su tesis, y Mariano ha publicado un libro sobre este tema. Lo tenemos aquí, lo podemos difundir también. Cómprenlo, que vale la pena. Devenires de lo Estoy fotográfico, tratando de... imágenes digitales en los dispositivos contemporáneos. Este, Hola Mariano. Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación. No sé si quieren que yo empiece. No, dame un segundito que te voy a presentar mínimamente con el Vale, muy bien. currículum. Mariano es licenciado en Ciencias de la Comunicación de la universidad, por eso también es invitado especial en esta semana de graduados. Y además es doctor en comunicación, ¿cierto? Por la Universidad Nacional de La Plata. Es profesor asociado en semiótica y teorías de la comunicación y semiótica general en el área transdepartamental de las artes de la Universidad Nacional de las Artes, y es director de medios y métricas de la agencia de publicidad WebArt. Creo que va a ser muy interesante porque Mariano nos va a hablar de su libro, de sus investigaciones, de los devenires de lo fotográfico, que es un tema, como sabemos, muy interesante, y además que ha sido siempre un campo, yo diría, de excelencia de reflexión en el campo de la mediatización, por el volumen desde de los autores que han intervenido en esta discusión, ¿cierto? Es decir, hay una larga tradición, y además hay hasta una tradición escritural, podríamos decir, de grandes textos, empezando por Roland Barthes, con su magnífico texto sobre la fotografía, o Susan Sontag, y tantos autores que han participado en este campo. Así que va a ser un placer escucharlo a Mariano, quien nos va a hablar sobre esto, y en la segunda parte nos va a contar un poco también de su experiencia profesional, dado que él es un graduado también, y que es un profesional que trabaja en el campo de lo que es la consultoría y lo que es la publicidad. Eh, si te parece, entonces sí, Mariano, perdón la interrupción. No, al revés, No gracias por queríamos la dejar de presentación. presentarte, y bueno, un gusto grande, será un gusto grande escucharte. Bueno, reitero que agradezco mucho la invitación. Es Perdón, un no sé gusto si lo estar. nombré a Damián Fraticelli, que también está, perdón, que creo que no correspondió. Nombré a Rocío y a Josefina, como siempre, en la cátedra. Por supuesto que Damián también está con nosotros. Dale, Mariano, perdón la interrupción otra vez. Dale, no hay problema. Bueno, no, estaba agradeciendo mucho la invitación. Para mí es un gusto estar en un espacio dentro de la carrera de comunicación de la UBA, que es mi carrera de grado. Y bueno, ¿no? Como decía Mario, teníamos planeado esta presentación un poco para contarles algunas de las cosas que trabajo en este libro que recién les mostró Mario. Y siendo que esto se dio en el marco de la semana del graduado, también reservamos un espacio al final para conversar acerca del campo de la publicidad y lo que yo les pueda contar, algunas reflexiones acerca de la experiencia trabajando en el mundo de la publicidad como egresado de comunicación de la UBA, ¿no? Así que vamos a tener como una presentación con dos partes. Voy a empezar a compartir, vamos a ver si funciona. Me dicen si están viendo todo bien. Muy bien. Perfecto, ¿Se ve? Perfecto. perfecto, Mariano. Bueno, acá están los dos títulos, ¿no? A ver, pero esperen un momento, porque esta no es la última versión, vieron que siempre puede pasar algo así. Así que vamos a dejar de compartir, si encuentro cómo se deja de compartir. Y bueno, directamente vamos a abrir otra presentación, que es esta de acá. Es parecida, pero le cambié el título. Acá la tenemos, esta sí es la correcta. Bueno, entonces,
Primero vamos a hablar de esto, del libro Devenires de lo fotográfico, y bueno, el libro tiene varios capítulos, pero vamos a hacer como una entrada a ese libro con esta pregunta, ¿no? Por ya que estamos en el marco de la semiótica de redes, pensar la fotografía digital en las redes y rastreando una pregunta particular que es esta del tiempo real, ¿no? Cuando se suele decir que una fotografía fue compartida en tiempo real. Y al final vamos a hablar de esto que decía un poquito de la comunicación y la semiótica en el campo de la publicidad digital. Arrancamos entonces con este primer título, ¿no? Que es sobre la fotografía y el tiempo real en las redes. Y como Mario les adelantaba, esto eh, va a ser una presentación de este libro que se llama Devenires de lo fotográfico. Está en papel, como Mario les mostró, pero también está en ese link que puse ahí abajo, es de descarga gratuita. Se puede leer online y se puede, bueno, descargar dejando el mail, creo, algo así, sin abonar nada. Solo para contarles, esto es el resultado de, justo Mario en la presentación decía que yo hice el doctorado en comunicación en La Plata, lo hice un poco en La Plata y lo hice un poco en la UBA, porque muchos seminarios optativos los hice también en las facultades sociales, de hecho lo tuve a Mario de docente en uno de ellos, y, y bueno, este libro está basado en la tesis, ¿no? Después la tesis tuvo como su proceso de edición, justo Damián acá fue muy orientador en este proceso, y bueno, y está publicado, y es un libro que afortunadamente tiene muchas imágenes también, porque ya que trata de venir desde lo fotográfico, tuve como la generosidad de un montón de personas que permitieron, porque para sacar en un libro hace falta autorización uno por uno para compartir las imágenes, ¿no? Y vamos a empezar a hablar sobre la cuestión de los dispositivos, ¿no? Este es como una entrada, el subtítulo del libro es Imágenes digitales en los dispositivos contemporáneos, que anécdota esa del título de la tesis, ¿no? El título de Venires de lo fotográfico fue posterior. Y un recorrido muy breve en términos de, bueno, cómo la semiótica abordó la cuestión de los dispositivos, ¿no? Una disciplina que se preocupa por el estudio de la significación o de la dimensión significante. eh, ¿Cómo abordó la pregunta por, bueno, y qué, en principio pensando en los dispositivos técnicos, ¿no? Los dispositivos técnicos que intervienen en la televisión, en el teléfono, incluso los que no tienen tecnologías ni digitales ni electrónicas como el libro, digo, ahí también podemos reconocer un dispositivo, un soporte. Y si uno hace como distintos recorrido por distintos autores, en general todas las preguntas desde la semiótica eh, se recortan justamente en la pregunta semiótica, que es la pregunta por la producción de sentido o la pregunta por cómo se habilita o se restringe la significación o la discursividad. Y esto lo podemos encontrar en distintos autores, ¿no? Schaeffer cuando escribe sobre fotografía, Fernández sobre la radio, Metz sobre el cine, el mismo Mario cuando escribió sobre televisión. Todos se van haciendo estas preguntas y van recortando en la mirada sobre los dispositivos esta problemática, ¿no? Es decir, bueno, de los dispositivos nos va a interesar observar cómo habilitan, es decir, qué tipo de discursividades permiten y cuáles restringen y de qué modo, digamos, las determinan, ¿no? Y esto, en general, si uno va haciendo un rastreo, lo trabajan en relación con 5 ejes que tienen como bastante estabilidad entre los distintos autores, ¿no? Es decir, cuando observamos esto, posibilita y restringe en qué planos, ¿no? En qué aspectos. Y bueno, estos 5 que están enumerados acá, que los vamos a comentar, 5 o 6, ¿no? Vieron que hay uno ahí al final. Primero en relación con las materias de la expresión, ¿no? Esta noción la tomo de Jens, como dice Metz, la naturaleza física del significante, es decir, ¿qué puede tramitar o qué puede soportar cada dispositivo, ¿no? Imágenes, imágenes estáticas, imágenes móviles, imágenes de registro que se capturan con una cámara, sonoridad, cualquier tipo de sonoridad. Hay cuerpo de qué tipo, es un cuerpo
reproducido en imágenes, es un cuerpo actuante como ocurre en el teatro, ¿no? ¿Qué tipo de materialidades soporta cada dispositivo o tramita? Después, ¿qué pasa con la espacialidad? Tanto desde cuánto permite franquear distancias hasta qué tipo de construcciones espaciales permite. ¿Figura o no figura una especialidad? Tenemos solo materia sonora, como ocurre en la radio, tenemos figuración de un espacio, como puede ocurrir en la fotografía y también en la pintura, ¿no? Después, las distintas maneras en las que puede hacerse presente el cuerpo, ¿no? El cuerpo puede estar ausente, ¿no? Puede haber cierto trazo, como en la lengua escrita, manuscrita, ¿no? Puede haber una imagen del cuerpo que sea capturada como en una fotografía, puede haber un cuerpo en movimiento, como en el cine, y un cuerpo con sonoridad, y un cuerpo que puede estar en vivo en la televisión, ¿no? Entonces, esa es otra pregunta, cómo cada dispositivo permite o no las presencias del cuerpo, ¿no? Y después, y esto se va vinculando también con la problemática del medio, que son las prácticas sociales vinculadas, pero cuáles son las estructuras del intercambio que se juegan en esos dispositivos, sobre todo en sus funcionamientos mediáticos, ¿no? Si es digamos, un dispositivo que permite intercambios más uno a muchos, como son los medios masivos, si son estructuras de redes, ¿no? Eh, entonces, estos son como y bueno, y las prácticas sociales vinculadas es una pregunta que históricamente vino asociada a la definición de medio, ¿no? Porque siempre se decía, bueno, que los medios masivos son estos dispositivos que permiten el intercambio discursivo más allá del contacto cara a cara, pero con sus prácticas sociales vinculadas, ¿no? Como ese conglomerado, como dijo Fernández, como dijo Verón, ¿no? Es lo que constituye un medio, ¿no? Entonces, estos son como los ejes para observar, poniéndolo como en un ejercicio bastante breve. ¿Qué tipo de cosas se pueden decir a partir de esto? Todavía estamos pensando los medios tradicionales, ¿no? Después vamos a ir este camino, estamos entrando por la pregunta de dispositivo, medios tradicionales para llegar a lo digital y a las redes, ¿no? Em, Algunas de las cosas que adelantaba. Bueno, si tomamos el dispositivo radiofónico, acá estoy tomando básicamente para la radio un texto clásico de José Luis Fernández, y en televisión Mario ha escrito muchos trabajos, entonces estoy tomando sus proposiciones, ¿no? Por ejemplo, en esto vamos pensando cuerpo, materialidad, espacio. La radio soporta materias sonoras, pero satura fácilmente. No puede haber 5 o 6 personas hablando frente a un micrófono porque realmente no se entiende del otro lado lo que está sonando. El micrófono puede construir cierto efecto de distancia en esa sonoridad. Se puede escuchar si alguien está más cerca o más lejos del micrófono, pero no si está a la derecha o a la izquierda, ¿no? Eh, y en términos de la presencia del cuerpo, bueno, está la voz, ¿no? Y Fernández en ese texto que les comento hace con mucho énfasis en que la voz es cuerpo, es plenamente identificable en relación con cada individualidad, ¿no? Y esa voz además permite efectos expresivos, una voz tensa, una voz seductora, ¿no? Es un tipo de presencia que, por ejemplo, cuando tenemos medios que trabajan con la escritura, ciertos efectos que se pueden hacer con las inflexiones de la voz no pueden estar presentes, ¿no? Y en términos del manejo de las, obviamente, franquea distancias, como todos sabemos, la radio, y tiene el vivo, desde luego, ¿no? Entonces habilita muchas tematizaciones, y por eso, entre otras cosas, la historia de la radio está muy ligada a la difusión de noticias, ¿no? Pero incluso no solo a las noticias del pasado reciente, como lo hizo la prensa, sino transmitir desde los eventos, o las transmisiones deportivas y demás. Entonces, todas estas cuestiones, fíjense, cuando empezamos a hablar efectos de seducción o transmisiones deportivas o noticias, o etcétera, etcétera, estamos hablando ya de qué tipo de discursividad vive en cada medio porque es modelada y es habilitada, ¿no? Por él. En la televisión, como sabemos, vehiculiza imágenes audiovisuales. Hay imágenes generadas con una cámara, imágenes de captura, el cuerpo aparece registrado en su iconicidad, en su indicialidad, ¿no? Es el cuerpo, esas imágenes muestran un cuerpo y se parecen al cuerpo, y al mismo tiempo dan cuenta de que estuvo un cuerpo frente a la cámara, ¿no? Porque no se puede generar imágenes con una cámara si no hubo algo delante que se le parezca, ¿no? Entonces la propia existencia de esa imagen es una prueba de la indicialidad. Y es interesante en el caso de la cuestión del cuerpo y de la temporalidad. Acá estoy citando un trabajo de
de Mario es justamente cómo se distinguen el vivo y el grabado en la televisión, ¿no? El grabado más cercano en algunos aspectos a lo que es el cine, ¿no? Se ve una imagen audiovisual que fue grabada en otro tiempo y ese cuerpo tiene como una cosa fantasmática, lo vemos moverse, pero no es que se está moviendo en el momento en que lo vemos moverse, ¿no? Como ciertas marcas del vivo. Eh, y esto en comparación con la fotografía, que en un ratito vamos a hablar, siempre tan ligada, y como el libro que citaba Mario al inicio de Barth, a la muerte, ¿no? La figura del fotografiado como el muerto, ¿no? Y por otro lado, el régimen del vivo, en el que la misma técnica televisiva en verdad se comporta de otra manera. Lo que viaja por la televisión ahí son imágenes de eventos que están teniendo lugar en ese mismo instante en que están siendo vistos, y por eso es adecuada la distinción de pensar que hay dos dispositivos dentro de la televisión si decimos que cada dispositivo acota a una cierta regulación de la temporalidad, ¿no? Entonces hay dos regulaciones posibles del tiempo muy distintas que construyen dos cuerpos diferentes, porque el cuerpo del vivo efectivamente es un cuerpo vivo, ¿no? Es un cuerpo vivo y no hay nada grabado, entonces podemos, como dice Mario, ser testigos de lo imprevisible, lo que puede pasar en la vida, y de hecho, bueno, los eventos transmitidos en vivo, los participantes de ese evento, entre accidentes, ante imprevistos, se enteran al mismo tiempo que los receptores que están viendo en ese momento la televisión, ¿no? Bueno, esto es un media diapositiva para cada medio, pero para tener fresco qué tipo de cuestiones observamos cuando miramos los dispositivos. Fíjense que es como un análisis todavía previo a preguntarse por la discursividad, ¿no? Después uno podría empezar ahí a trabajar con estilos, con géneros, con distintas retóricas, con distintas tematizaciones, un montón de cuestiones, ya preguntándonos plenamente por ciertos niveles de la producción discursiva, pero toda la problemática de los dispositivos habitualmente se presenta como lógicamente previa, ¿no? Primero hay que despejar este nivel en el que observamos qué está habilitado, qué aspectos están determinados, regulados por los dispositivos, para después además hacer un análisis adecuado en la discursividad en términos de que varias de las cuestiones que determinan los dispositivos que vamos a observar en esos productos textuales, en verdad, van a haber sido determinados por el dispositivo, ¿no? Em, y ahora ya vamos a empezar a pensar los dispositivos, los medios y soportes digitales, ¿no? Entonces ya tenemos este listadito con el que venimos haciendo ejercicios, lo hicimos con la televisión, lo hicimos con la radio, y decimos, bueno, supongo que tenemos un teléfono celular, ¿no? Podemos identificar qué materias de la expresión puede albergar, cómo regula la cuestión del espacio, el cuerpo, el tiempo, el espacio, y las estructuras del intercambio. Bueno, empezamos a pensar y la verdad es que no podemos decir nada con suficiente especificidad si nos situamos en el nivel de un teléfono celular de estos, ¿no? De los smartphones, pero que la verdad que son los teléfonos que existen ahora, ¿no? Hace unos años había que aclarar que eran smartphones, ahora son todos. Y lo que se nos aparece en el medio son las aplicaciones, ¿no? ¿Cómo se regula la presencia del cuerpo y la temporalidad? Bueno, se regula de una manera en los llamados telefónicos, se regula de otra cuando estamos chateando en WhatsApp, se regula de otra en un email, ¿no? Entonces, estas preguntas las podemos sostener, pero un dispositivo digital de este tipo parece que la cuestión de la técnica del dispositivo, que antes observando, como miraba Jeffers la fotografía y la película de plata fotosensible, o como miraba Fernández en la radio, las ondas hertzianas y ciertas cuestiones de cómo se saturan los micrófonos y los parlantes, es decir, mirando la técnica, parecía que podíamos terminar de dar cuenta de esas regulaciones. Acá aparece la capa del software, ¿no? Como diciendo, bueno, la técnica no es que no está, porque los teléfonos tienen parlantes, tienen micrófonos, tienen pantalla y además tienen acelerómetro y además tienen un montón de otras cosas, sensores luminosos, linterna, tienen más sensores de lo que uno se puede imaginar, ¿no? Cuando uno empieza a estudiar, por ejemplo, la realidad virtual, se entera de todo lo que hay ahí adentro del teléfono que permiten esos funcionamientos tan particulares. Pero aparece la cuestión del software y
traigo rapidito la tapa de este libro de Manovich, que él lo dijo hace muchos años, ¿no? El software takes command, ¿no? El software toma el mando. Es un libro en el que la analización de las computadoras empezó a aproximarse a esta problemática, ¿no? Después nosotros lo recuperamos ahora para pensar los dispositivos desde la semiótica, pero empezó a hacer este señalamiento de cómo cuando uno observaba una computadora, las regulaciones que ocurrían, ahí la verdad que había que mirar qué software estaba interviniendo en cada caso, ¿no? Entonces, em, acá presento una definición de dispositivo que, bueno, que está justamente en el libro y que lo que busca esta definición es abarcar, ahora ya no estamos pensando solo en dispositivos técnicos como esa primera diapositiva que intencionalmente puse todos aparatos un poco retro, ¿no? Ahora estamos pensando en la noción semiótica de dispositivo más allá de la técnica, ¿no? Que la técnica tendrá su lugar, pero también hay otras cuestiones que inciden. Entonces está planteada así: instancias pretextuales que determinan y regulan la producción discursiva. Y lo que sigue, lo estuvimos hablando al principio, ¿no? Y que tienen incidencia fundamentalmente en las materias de la expresión, las presencias y ausencias del cuerpo, las construcciones temporales y espaciales y las estructuras del intercambio, y que incluyen cierto conjunto de prácticas sociales vinculadas. Pero en esta definición lo que propongo es esta idea de instancia pretextual, ¿no? Que es un término lo suficientemente amplio como abarcar cuestiones referentes a la técnica y también cuestiones referentes al software, ¿no? Que en los dispositivos de naturaleza digital funcionan ambos en conjunto, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, ¿y qué pasa? Vamos a hablar un ratito de las selfies. ¿Qué pasa con la selfie? Y la selfie es el teléfono funcionando como cámara. Pero también si la selfie tiene una cierta deformación hacia los costados es porque la cámara frontal es de tipo gran angular. Y eso se explica por la óptica el tradicional, ¿no? Porque la lente es así, una lente gran angular deforma los bordes. Entonces, encontramos en las selfies rastros que se explican por funcionamientos de instancias pretextuales bien técnicas y otras que se definen más en el nivel del software. Entonces, la definición del dispositivo viene por el lado de la incidencia en la discursividad, eso también para ir delimitando un poco hasta dónde nos preocupamos y hasta dónde nos preguntamos desde la semiótica por los dispositivos y dónde la pregunta, digamos, entramos en cuestiones técnicas que ya no nos son relevantes para nuestro tipo de pregunta, ¿no? Para nuestro campo de indagación. Y el límite es también que no son discursivas, digamos, son condiciones de producción. Justamente estaba hablando antes con Damián un poco y me dice todos los estudiantes de la cátedra que están acá que habían estado trabajando bastante sobre esta noción de Verón de la semiosis social, ¿no? Como estas determinaciones que restringen la producción discursiva, digamos, en los dispositivos pensados de la semiótica los abordamos desde allí, pero no son ellas mismas discursivas, porque sabemos que hay muchísimas condiciones de producción, bueno, que sí son de naturaleza discursiva, son discursos anteriores, son ciertas gramáticas, discursividades, etcétera, ¿no? Ahí está como los distintos límites de lo que entendemos por dispositivo. Avanzamos un poco entonces. Y ya vamos llegando, recuerden que la pregunta es fotografía y tiempo real en las redes, entonces empezamos por dispositivos, dispositivos en los medios tradicionales, en los medios digitales, y tenemos la pregunta de si podemos pensar que cada red social es un dispositivo, ¿no? Y pensando un poco en los ejemplos que daba hace unos minutos, encontramos que no. Tomemos el caso de Instagram, por ejemplo. Y bueno, dentro de Instagram está el feed, que es como la sección de noticias, ¿no? Están los Reels, están los Instagram Live, están las Stories. Y si uno a cada uno de estos funcionamientos de Instagram le hace las preguntas por cómo regulan la temporalidad, las presencias del cuerpo, y etcétera, etcétera, encuentra que no es de la misma manera. Quiere decir que incluso dentro de una red social se pueden encontrar funcionamientos distintos, casi como si cada red fuera lo que llamamos hace muchos años un hiperdispositivo, es decir, distintos dispositivos funcionando en forma más o menos coordinada, ¿no? Lo vemos con un ejemplo para seguir con Instagram, que va a ser conocido para muchos y muchas presentes. En el feed
¿qué pasa con la fotografía? Mientras vamos a diciendo algo sobre la fotografía, ¿no? En el feed las fotos se conservan, ¿no? Se conservan, se puede ir, se puede rastrear, se arma como una cierta historia, hay un efecto como de álbum o de biografía, ¿no? Y se va como construyendo una cierta historia individual en imágenes, ¿no? Que bueno, va perfilando. Cuando alguien conoce algo nuevo, entra y dice, bueno, este es el viajero, esta es la madre, este es el ídolo popular, este es el fotógrafo urbano, depende porque, pero hay cierta estilística muy habitualmente en esas fotos publicadas. Las stories, en cambio, tienen una regulación instituida por el dispositivo, porque no es que no haya capacidad técnica de conservar una story, simplemente que a las 24 horas se borran o salen del espacio de mayor visibilidad. No sabemos que muchas veces las stories se conservan, pero salen de ese espacio. Y esa duración de 24 horas también empieza a determinar y a incidir en esa discursividad, porque lo que se empieza a tematizar ahí es la propia situación del día, no necesariamente la vida cotidiana, pero sí termina habiendo un cierto efecto enunciativo, para decirlo en términos más semióticos, es decir, esto es lo que tengo para contar hoy, ¿no? Que puede tener que ver con alguna cuestión más excepcional, como un viaje, o el café con leche que se tomó en la mañana, como estas imágenes de stories que vemos ahí, ¿no? Entonces fíjense cómo estamos dentro de Instagram y ya hay dos construcciones bien diferentes y dos funcionamientos muy distintos en relación con la temporalidad y la conservación de las imágenes, ¿no? Entonces, quiere decir que cuando hablamos de redes sociales, seguimos teniendo que mirar hacia el interior y definir qué espacio estamos mirando dentro de ellas. Y si estamos mirando más de uno, entender que las imágenes que estemos viendo en los distintos lugares están determinadas por distintas regulaciones, ¿no? Que después pueden tener como sus juegos y sus tránsitos. Bueno, y ahora vamos aproximándonos entonces a la pregunta que habría esta presentación, ¿no? ¿Qué ocurre con la fotografía digital en las redes? Ya sabemos entonces que esta pregunta hay que precisarla, ¿no? Tenemos que quedarnos con una red y en la presentación les propongo quedarnos con WhatsApp. ¿Por qué WhatsApp? Bueno, en verdad es lo que está trabajado en muchos lugares del libro, pero les quiero contar por qué lo elegí. Ahora, bueno, ahora que ya está elegido es lo que llega acá. Pero realmente yo tenía esta pregunta y esta curiosidad por el tiempo real, ¿no? Por las fotografías que se toman y se envían de inmediato. Y esto enseguida lo vamos a ver, pero como una novedad es que llega con la fotografía digital y las redes, digamos, ¿no? Porque todos saben, y los más jóvenes, si no lo vieron, lo escucharon, que la fotografía tradicionalmente se hacía con películas de plata, ¿no? De películas fotosensibles. Bueno, la luz las impregnaba y después había que sacar el rollo con mucho cuidado, llevarlo a revelar a una casa de revelado y algunos días después ir a retirar esas fotografías, ¿no? Por eso uno se iba de viaje, bueno, juntaba 5 o 6 rollos y 2 meses después lo revelaba, ¿no? Y después fue como una gran novedad cuando salió el revelado en 2 horas, qué sé yo, pero siempre había una distancia temporal ahí, ¿no? Mayor o menor. Y por muchos años fue de varios días hasta hacerse de la fotografía en papel, en la mano, ¿no? Entonces, esto para contarles un poco por qué entrar por esta pregunta del tiempo real, ¿no? Entonces decíamos, hay que precisar, estamos en WhatsApp, pero WhatsApp también permite videollamadas, permite llamadas, permite. Entonces, vamos a acotar aún más y vamos a explicitar que la pregunta es por la fotografía digital que se intercambia en conversaciones por chat, donde se combina texto con mini imágenes, como el caso de WhatsApp. Pero esto que vamos a decir vale para Telegram también. Digo, en ese sentido, Telegram y WhatsApp y algunos otros menos populares están montadas sobre los mismos dispositivos, ¿no? Comprendiendo dispositivo como estamos trabajando el término hoy, ¿no? Que permiten los mismos tipos de materialidades, las mismas regulaciones en términos de los intercambios, etcétera, etcétera. Y como vamos a hablar un poco de fotografía, vamos a hacer un paréntesis para hablar esto de un cierto recorrido del dispositivo fotográfico hasta llegar a la fotografía digital en redes, ¿no?
Esto un poquitito lo adelanté. Las viejas cámaras lo que hacían era trabajar por una imagen con la lente, la lente invertía la imagen sobre la película. En verdad, esa imagen era em, luz reflejada o luz emitida por el objeto fotografiado, ¿no? Y esa película fotosensible, bueno, con una apertura del obturador de muy corta duración, después con un proceso de revelado, hacía aparecer, como en este ejemplo, eh, ahí había un señor con la que quería pescar y el pescado que había conseguido, bueno, apareció una imagen eh, similar, ¿no? Similar en el sentido que podíamos decir algunas cuestiones de los rasgos de este señor sin haberlo visto porque estaban ahí en la imagen, ¿no? Em, Esto fue trabajado, como Mario decía al inicio, por muchos autores. Yo justamente en el libro me dedico un poco a revisar varios de ellos. Pero si nos quedamos con dos que son emblemáticos, Bart en la cámara lúcida y Sheffer en la imagen precaria del dispositivo fotográfico, dicen algunas de estas cosas que reseñamos acá, ¿no? Primero que esa imagen, si lo pensamos en términos de los tipos de signo de Peirce, es un icono porque es una imagen que trabaja sobre la semejanza, ¿no? Es una imagen que se parece a ese objeto fotografiado. Y también es un índice, y los índices recuerden que Peirce los presenta como signos de existencia, entonces, eh, digamos, puede funcionar como prueba, en el sentido de que no puede existir una fotografía de este pescador, ¿no? Si este pescador no existe. Obviamente estamos dejando de lado todo lo que es trucaje y demás, porque el trucaje no es el dispositivo fotográfico, es el dispositivo fotográfico alterado, ¿no? Pero una fotografía hecha con el dispositivo fotográfico de manera canónica ocurre esto, genera una imagen que es semejante y que es prueba de que esa persona existe o existió. Existe o existió porque justamente la imagen sobrevive a lo fotografiado. Este muchacho que vemos seguramente esté muerto, pero aun cuando la persona esté viva, dice, ¿no? Al ser fotografiado, cada uno en un punto, en la imagen construida por la fotografía es la de un muerto, porque ese vivo que estaba ahí ya no está más, está inmovilizado y ya es siempre de un tiempo pasado, ¿no? Entonces está como toda esta asociación con la figura del muerto que más dramáticamente y en forma al mismo tiempo dramática y genial, como decía Mario al principio, es Bart, pero lo recuperan, la figura del muerto, la recuperan varios autores. Hay también asociado históricamente a la fotografía tradicional algo relacionado con lo notable, ¿no? Se fotografía aquello que tiene un cierto valor, hacia aquello que se presupone que va a tener algún tipo de valor en el futuro, ¿no? Porque esa imagen no se va a disponer de ella en el momento, se va a disponer de ella después, ¿no? Entonces no se fotografía aquello que se piense que no va a tener un valor con posterioridad. Y además, desde luego, además de los aspectos semióticos, esto estaba cruzado por un tema de costos, digamos, sacar fotografías y revelarlas también era caro. Em, y después también hubo un cierto efecto de notabilidad en el acto de fotografiar, ¿no? Como se asoció socialmente tanto lo fotografiado a lo notable, después parecía que el hecho de tomar una fotografía algo lo hacía más notable, ¿no? Y este gesto es eternización, porque es esa imagen que va a perdurar más allá de la vida del fotografiado y va a permitir conservar los rasgos como aquello que lo caracterizaban, y entonces una suerte de eternización en la imagen, y siempre con una mirada como exterioridad, en el sentido que siempre es un fotógrafo que fotografía un fotografiado, digamos, una fotografía es siempre una mirada de otro sobre el fotografiado, ¿no? Esto que se dijo en la fotografía tradicional, uno puede empezar a decir, bueno, ¿qué pasó con el surgimiento de la fotografía digital? ¿No? ¿Qué de esto se mantiene? ¿Qué no? ¿Cuáles son los cambios? Y acá propongo como una parada intermedia con esto que se ve acá, que son las máquinas digitales hogareñas, que tuvieron muy corta vida, ¿no? En los usos más extendidos cotidianos de la fotografía digital, ya se toman con los celulares hace muchos años. No es que no existan, alguna gente y hay cámaras digitales muy buenas para los que se dedican al tema, pero básicamente en el día a día la gente saca fotos con su teléfono, ¿no?
Pero durante algunos años sacamos fotos con estas camaritas que están acá. Y esas fueron las primeras fotografías digitales, ¿no? Desde ese momento ya la técnica es absolutamente diferente, no hay película fotosensible, no hay ningún tipo de revelado, ¿no? Funciona más parecido a un escáner, es como un escaneo digital súper veloz, entonces que registra esa imagen, pero el resultado es una imagen que sigue siendo un icono inicial, no sigue siendo una imagen que se parece a eso que estaba delante de la cámara, que es prueba de existencia, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, empieza a haber un acortamiento de los tiempos, ¿no? Al principio esa foto se toma y atrás estas cámaras tenían una pantallita y uno en el momento ya veía esa foto, ¿no? Después la podía compartir. Claro, antes de que existieran las redes sociales, ya compartirla no era tan sencillo, había que bajarla con un cable a la computadora y mandarla por mail. Son prácticas que duraron pocos años, pero que está bueno recordar porque hubo un momento de existencia de la fotografía digital previa a las redes sociales, que la verdad fue bastante más parecida a la fotografía digital que lo que pasa ahora. Digamos que la explosión que hubo en términos de posibilidades discursivas cuando la fotografía digital se articuló con las redes sociales es notable. De eso vamos a hablar dentro de 5 minutos, ¿no? Pero estamos como reconstruyendo ese camino que nos llevó hasta ahí, ¿no? Entonces, ¿sigue mostrando un pasado? Sí, porque no hay nada del orden del vivo, pero puede ser un pasado muy cercano en el tiempo de la recepción fotográfica. También, desde luego, la fotografía digital se puede conservar, como todos nosotros debemos conservar fotografías digitales ya de hace años, ¿no? La imagen no tiene ya un original, no tiene un tamaño, ¿no? La imagen fotográfica en papel tiene un tamaño, tiene un negativo que es ese original, a partir del cual eventualmente se pueden hacer las copias. Acá eso desaparece. Desde luego tiene un tamaño, pero el tamaño depende de la pantalla en la que se lo mire, no es una cualidad de la fotografía, ¿no? Si la proyecto en la Smart TV del comedor, la veo grande, si la miro en mi celular la veo pequeña, si la veo en la pantalla la veo mediana, es mucho más fácilmente manipulable, puedo hacer zoom, la puedo recortar, la puedo retocar, la puedo flipear, todas estas cuestiones que antes eran cuestión de los expertos en retoque fotográfico y en alteración, se empiezan a hacer en principio con una computadora con bastante facilidad. Y el soporte perceptual, es decir, aquello en donde se nos da a la vista la fotografía, no tiene ya las marcas del tiempo, ¿no? En el sentido de el papel se pone viejo, se pone amarillo, se resquebraja, ¿no? Bueno, en una fotografía digital esto no ocurre, no hay ninguna marca de lozana, hay que mirar la metadata, digamos, hay que ver cuándo fue tomada, pero si no, no hay nada que se perciba de la historia de esa fotografía sobre la superficie, ¿no? Eh, y ahora vamos a ir a la fotografía digital en los celulares, ¿no? Primero tiene todas las particularidades que dijimos para la fotografía digital, no la vamos a repetir. Y señalamos dos cositas y ahora nos vamos a meter en el tema. Una es que suma la cámara frontal, ¿no? Que trae como novedad que sin un espejo el fotógrafo puede coincidir con el fotografiado. Esto que decía Bart, ¿no? Siempre es una mirada desde afuera, ¿no? Siempre es esa imagen de la cámara que es capturada por un otro. Bueno, ahora el fotografiado y el fotógrafo pueden coincidir, no necesariamente porque tenemos siempre cámara adelante y cámara atrás, la principal y la frontal. Y acá es cuando aparece el tiempo real realmente, efectivamente, ¿no? Las fotos se pueden tomar y se mandan y llegan por las redes, como WhatsApp, en cuestión de segundos. Y a eso socialmente se lo empezó a llamar el tiempo real, ¿no? Entonces, bueno, esta primera parte de la presentación fue como esta historización hasta llegar a esto, fotografías digitales en redes y la problemática del tiempo real. Y ahora vamos a dejar asomar un poco la discursividad y vamos a trabajar con tres casos de fotografías en conversaciones de WhatsApp. Ya viendo algo más como moldes textuales, algo más cercano a lo que semióticamente se piensa como géneros discursivos, ¿no? Una son las fotos de comida, otras son las fotos de compras, esa foto que dice, ¿te gusta esta blusita? ¿La compro? ¿no? Se manda. Y otras son las selfies.
vamos a decir algunas cuestiones sobre cada una de ellas, siempre teniendo en el horizonte esto de fotografía, fotografía en redes, tiempo real, y ver cómo los podemos caracterizar y qué novedades traen con respecto a la historia de lo que fue la fotografía hasta el advenimiento de fotografía digital en redes, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar este recorrido. Fotos de comida, acá tenemos algunos ejemplos. Todas estas fotos son lo que les contaba que amablemente distintos amigos y parientes permitieron incluir en el libro y por eso están acá en esta presentación también. Una tortilla de papas, un guiso de pollo, una pizza y etcétera. No hace falta que les vaya diciendo. Pero lo que sí, es, esto no aparece así. Acá está puesto en una presentación de PowerPoint. Aparece así, ¿no? Aparece inserto en conversaciones. Por ejemplo, Fede hizo esta pizza y nos dice rúcula de la huerta propia y Mica le contesta, mucha pinta. Esto es una conversación cotidiana, ¿no? Y después Mica le muestra que ella está haciendo un asado. Acá el clásico asado dominguero y que estaba escuchando Zeppelin, bla, bla, bla. Y Andy se compró una olla Essen y estaba estrenándola con un pollo en la cacerola y se lo contó a toda la familia, está contento con su pollo y con su Essen, ¿no? Así aparecen estas fotos, insertas en conversaciones cotidianas. Y es un molde. Ahora no los puedo ver porque así es la interfaz de esto, pero me imagino varios están asintiendo que han recibido fotos de comida y muchos de ustedes habrán enviado fotos de comida, ¿no? ¿Qué podemos decir acerca de estas fotografías, no? Primero que acá empieza a aparecer esto que decíamos al inicio de que se amplía lo cotidianamente fotografiable, ¿no? Por un lado es la reducción de costos. Realmente no hay visiblemente asociada mayor costo económico a tomar una fotografía digital. Bueno, puede ocupar un poquito de lugar en el rígido del teléfono, pero la verdad que es la percepción es que es gratuito tomar fotos, ¿no? Y se acortan los tiempos de distribución, ¿no? Esto que yo comentaba, en una fotografía tradicional había una cierta evaluación acerca de lo relevante que sería esa fotografía en un futuro, antes de tomarla, ¿no? Bueno, probablemente no se tomaba una foto de un pollo a la cacerola para mostrárselo un mes después cuando se terminara el rollo y se revelara. No se hacía eso. Y no se explica solo porque costaba dinero, ¿no? Sino porque, bueno, esto era algo para decir en el día. Antes se contaba por teléfono, solamente, ¿qué tal, Andy? Tú, ay, me estoy estrenando una olla. Y ahora se puede contar así, porque esto realmente es una conversación cotidiana. Y esto pasa también con las fotos de compras, como vamos a ver, ¿no? No tiene ningún sentido decidir una compra con una foto que se va a revelar después. En cambio, en ese momento tiene sentido. ¿Qué pasa con las fotos de comida, no? Primero, un predominio más descriptivo que, digamos, que narrativo, como se ve acá. Es una maldad, como a las 8 de la noche ver este churrasco, ¿no? Pero bueno, estamos en. Esto es una charla, así que bueno, está ahí como objeto de análisis. Em, Predominio descriptivo, pero se inserta en una cierta narratividad de la vida cotidiana, como vimos en esos fragmentos conversacionales. No construyen realmente un relato necesariamente, o raramente lo hacen, pero sí, esto, estoy cocinando, ¿no? Me voy a comer este churrasco. Es como si fuera una pequeña transformación, para decirlo como el análisis estructural del relato, una capsulita de narrativa. Hay muchos juegos, si uno lo piensa desde el plano más de la figuración retórica, como de desplazamientos más metonímicos, ¿no? Se muestra lo que se está cocinando, se muestra lo que se está por comer, ¿no? Si se muestra lo que se está cocinando, puede estar en el momento del proceso de cocina, como pasa en el pollo a la cacerola, o en la elaboración puede estar en un pasado, como en esa pizza que se muestra como ya lista, ¿no? Y aparece muchas veces tematizando la habilidad culinaria, es decir, como una exterioridad del cuerpo en términos de lo que se hace con las manos, ¿no? No es algo que ocurre en el interior como en las tematizaciones del comer que aparecen más en otro tipo de figuración que es comida comensal, ¿no? Y esto muchas veces se resuelve en lo que serían los paratextos o lo que serían fragmentos conversacionales escritos de ese chat, ¿no? Como este bife que vemos acá. Bueno, estaba en un restaurante, pero eso solamente está tematizado por escrito, ¿no?
Y ahí hay como otro desplazamiento, comida comensal, ahí no aparece el momento de la cocción, digamos, o de la elaboración, y siempre es lo que se está por comer, ¿no? Como que está, hay una acción en el futuro, más de la interioridad corporal, y ahí se van abriendo como ciertos estilos, tanto en la cocina como en el comer, que uno los puede como mapear en dos extremos, ¿no? Lo sencillo, este, que aparece más ligado al alimentarse, ¿no? Aparece con las empanadas, con las milanesas, con las tortillas de papa, y lo más gourmet como al placer de comer, ¿no? No tanto saciar esa necesidad natural, sino el apetito de lujo, el deseo. Bueno, hay algunos autores que escribieron sobre el tema, y acá pongo dos fotografías que ilustren esto, ¿no? Y es interesante que esto vive como categoría, si ustedes entran a Instagram y ponen ese hashtag food porn, existe hace muchos años y les va a filtrar este tipo de fotografías. Y sí, es un hashtag que permanece. Y bueno, justamente nombra este tipo de estetización de la imagen fotográfica y pone analogía con el porn, ¿no? Donde el placer es mucho más visual, es más placer de ver que de actuar, en este caso de comer. Esto sobre las fotos de comida. Si vamos a las selfies, bueno, acá no tengo los conservados, los fragmentos conversacionales, pero les cuento que en la primera foto son todos de amigos míos. El primero estaba pintando la casa, ¿no? Pues ven que tiene todo embalado ahí atrás. La segunda se había ido al parque de diversiones con su hija. La tercera había recibido la visita de la hermana. Ahí está la heladera, está en su casa. Y el cuarto también recibió la visita de la hermana, pero con más fortuna se fueron a la playa, ¿no? Esto también aparece conversación escrita y acompañada de imágenes fotográficas, ¿no? Entonces nos vamos a preguntar por las selfies, pero nos vamos a preguntar por las selfies emplazadas acá, que esto tiene cierto efecto que no necesariamente aparece en toda selfie en cualquier espacio, ¿no? Eh, También aparecen articuladas con texto lingüístico y formando parte de esta narratividad de la vida cotidiana. Nuevamente, no necesariamente construyen relatos, lo mismo que decíamos para las fotos de comida, ¿no? No hay en estas fotos, esto vale para todas las fotos, ¿no? Rasgos inequívocos de que hayan sido tomadas en el momento, ¿no? Muchas veces eso se patentiza en una palabra muy traversiana, ¿no? Patentiza, se patentiza en el lenguaje verbal escrito. Dice, ¿estás ahí ahora? ¿No? Y esa pregunta que aparece en las conversaciones es un saber del dispositivo, ¿no? Es un saber del dispositivo en el sentido que todos los usuarios de WhatsApp sabemos que se pueden enviar fotografías en tiempo real, pero que también se pueden enviar fotografías guardadas en el teléfono de un tiempo pasado, ¿no? Entonces, a veces hay rasgos inequívocos de que no es una foto del presente, porque, por ejemplo, es de noche y la estamos recibiendo de día, o porque vemos visiblemente más joven a la persona, o porque está abrigada con sombrero y hace 40 grados. Este tipo de cuestiones, bueno, esto no es de ahora. Pero cuando parece que es de ahora, a veces aparece esta confirmación porque es una limitación de este dispositivo. No hay marcas en la imagen acerca de si esa foto está siendo enviada o no en tiempo real, ¿no? Yo siempre cuento esto como una gracia, pero es así. A mí se me ocurrió trabajar con las selfies hace como 8 años y siempre a alguien se le ocurrió trabajar con las cosas que uno antes, ¿no? Entonces, bueno, cuando hacemos investigación, rastreamos quienes escribieron sobre el tema y estaba este señor Jerry Saltz que había escrito en 2014 sobre las selfies y decía estas cosas que ven acá, ¿no? Primero que son siempre fotográficas, digamos, no existe la selfie pictórica. Estoy diciendo como una obviedad, para cualquiera que sepa una selfie, pero es interesante en términos de lenguaje, ¿no? Porque, por ejemplo, los retratos pueden ser fotográficos o pictóricos, entre otros. Ahora vamos a ver algo de retratos, pero la selfie no. Pero sí figura una individualidad como lo hacen los retratos y se entiende que hay coincidencia entre quien tomó la foto y aparece en ella. Hay una restricción en la toma, nunca se ve los dos brazos, ¿no? Él dice claramente, si se ven los dos brazos no es una selfie, ¿no? Y siempre hay algo de los ángulos aberrantes, lo que yo adelantaba en mi comentario anterior sobre la deformación em, de las lentes gran angular, que en verdad son gran angular porque lo que permiten es que salga en foco todo, ¿no? Sobre todo objetos que están muy cercanos a la cámara, eso es lo que hace una lente gran angular. Sugerentemente
el título del trabajo de Jerry Saltz es A un brazo de distancia, una historia de la selfie, ¿no? Como diciendo, bueno, esto es lo máximo. Después se inventó el selfie stick, esas cosas, pero básicamente las selfies se toman, la cámara no puede estar más lejos que lo que mide el brazo de cada quien, ¿no? Y después dice algo que son habitualmente casuales, improvisadas, rápidas. Su propósito es ser visto aquí ahora por otra gente, la mayor parte desconocida en redes sociales. Yo acá creo que se le cuela un poquito Twitter, ¿no? Porque en el caso que estamos viendo, en las conversaciones de WhatsApp, entre dos personas o en grupos, no ocurre esto de ser desconocido, ¿no? Me parece que ahí está diciendo como si fuera general algo que ocurre en ciertas redes. En Twitter sí ocurre eso, de los desconocidos y los conocidos, ¿no? En WhatsApp todo se mantiene dentro de un grupo más pequeño. Aparece de nuevo Mario. La verdad que Mario creo que tiene como el récord de citas en mi libro, y este es el primer artículo que leí de él, sobre el retrato, pero lo traigo acá porque justamente me parece interesante y yo lo trabajo como haciendo tensión con la selfie, como para decir, a ver si hay algo que encontremos que es específico en relación con un molde que tenía siglos de historia y que evidentemente está operando en la selfie. Digo, hay mucho del retrato en la selfie, ¿no? Mario lo describe como ven acá, es esta figura que puede ser una individualidad de un grupo, se recorta nítidamente de un fondo y se tematiza esa singularidad, que muchas veces está en un contexto genérico o neutro, como esta foto de María Elena Walsh joven que puse para la ocasión, que me gustó mucho, o a veces se ve algún tipo de situación, ¿no? Y muchas veces lo que, digo, el gesto enunciativo es de presentación, muchas veces asociado a una identificación, ¿no? Que muchas veces trabaja en el paratexto. Este es fulano, esta es fulana, ¿no? Entonces, si uno tomaba esto, yo volvía a este texto que es del 93, ¿no? Me parece, diciendo, bueno, ¿y qué pasa con las selfies en relación con esta descripción del molde del genérico del retrato, ¿no? Bueno, hay muchos, sigue habiendo una figura que se recorta de un fondo, pero los fondos empiezan a jugar de otra manera, ¿no? Miren lo que yo les contaba del parque de diversiones, de las cajas embaladas en la casa que está siendo pintada, ¿no? No hay necesariamente una primacía y secundariedad, no es como si fueran el predicado de la oración, ¿no? Yo estoy pintando la casa, yo estoy en el parque de diversiones, y ese predicado está trabajado en ese fondo o en esa persona que acompaña al fotógrafo fotografiado de la selfie, ¿no? Y se construye un poco el yo estoy aquí, y en la fotografía en tiempo real es el yo estoy aquí ahora, ¿no? Y sostiene como esta retórica del recorte del retrato y se pega más al autorretrato en términos de que la presentación es una autopresentación. Y si el retrato era claramente un género descriptivo, la inserción de las selfies en estas conversaciones de la vida cotidiana lo debilita y otra vez aparecen como fragmentos narrativos, ¿no? Fíjense que en estos ejemplos que traje, siempre hay como una pequeña historia ilustrada por esta fotografía, ¿no? Entonces, esto es lo que ocurre con las selfies en las conversaciones de WhatsApp. Y el tercer molde es esto, que es algo bien, este, uno diría de poco valor, ¿no? Las fotos de compras, ¿no? Uno va a comprar, ¿te gusta este casco para el nene? La dice, a ver, ¿de qué colores hay? Sí, el rojo está bien, ¿cuánto cuesta? Bueno, chao. Esa fotografía, que son las fotografías de compras, acá, bueno, este es un shopping reciente, familiar, ¿no? ¿Qué ropa hay de Minecraft? Bueno, ven la foto en el changuito, etcétera, etcétera. Y conversamos acá con Vale y le digo, esta es la única que no me gusta, le contesto yo, la otra sí, y después ella compró una remera de Minecraft. Eh, entonces, estas fotos, probablemente muchos las conozcan, se envían desde la tienda, ¿no? Se envían desde la tienda. A veces son frente al probador, ¿no? A veces teniendo la prenda en la mano. Cuando se está evaluando, decidiendo la realización de una compra, se figuran entidades, no estados de hecho, para decirlo como lo dice Jefferson, objetos no son momentos, no es un cumpleaños, no es un casamiento, ¿no? Piensen dónde habrá quedado la notabilidad de lo fotografiado, ¿no? Esto está en el extremo opuesto de la foto que se hace para conservar.
Piensa en los retratos familiares, que yo tengo la fortuna de conservar algunos de bisabuelos, ¿no? Bueno, esto es algo que Mario llama en un texto, ¿no? Es un uso comunicacional y funciona porque tiene abundante información, ¿no? Es mucho más económico. Económico no en términos monetarios, sino en términos de la economía de la comunicación, mostrar una fotografía de esta remera que dar una larga descripción, sea con un audio, sea con un mensaje de texto, se muestra, ¿no? Pero nada más lejano a una foto que se conserva, ¿no? Está hecha para ese momento y después se puede prescindir de ella, ¿no? Em, entonces, a modo un poco de cierre, ahora que recorrimos estos tres moldes, ¿no? Las selfies, las fotos de comida y las fotos de compras, ¿qué pasa con la fotografía en las redes en tiempo real? Fíjense que es una pregunta acotada, pero creemos que este tipo de preguntas es la que uno más o menos puede responder, ¿no? Si no, son preguntas muy amplias que o decimos generalidades o probablemente nos equivoquemos, ¿no? Pero bueno, primero, sigue siendo un icono indicial. Ahí yo discuto un poco con Foncuberta, que dice, bueno, parece que las personas no se dieron cuenta de todos estos cambios y cándidamente siguen llamando fotografía a este nuevo tipo de imagen. Yo digo, no, pero es que me parece que la llaman así porque en buena medida siguen viviendo socialmente como vivían las viejas fotografías. Ahora, la apertura de usos y de moldes que aparecen con la fotografía digital, pero realmente la fotografía digital en su articulación de las redes es riquísima, ¿no? Y con las redes. Es una ampliación de las posibilidades del decir, ¿no? Mucho con ese tiempo real, además de la desaparición de los costos, ¿no? Pero lo que desaparecen fuertemente son las instancias durativas. Antes había que tomar la foto, que sacar el rollo, que revelarlo, y después hacían reuniones para mostrar las fotos de los viajes, ¿no? Bueno, todo eso desapareció, nada de eso dura. Entonces alguien ahora que se va de viaje a París, desde la Torre Eiffel saca la foto y la familia la recibe mientras está en la Torre Eiffel, la persona, ¿no? ¿Qué habría como una Em, simplificación? ¿Cómo? ¿Habría como una simplificación So- de esta so- manera? sí, a ver, en un punto, lo que pasa es que no sé si pensarlo en términos de simple o complejo, ¿no? Pero sí, realmente es mucho más veloz y en un punto es más sencillo. Claro que si la fotografía, cuando se toma, ya está hecha, por así decir, no existen esas instancias intermedias y articulada con las redes, franquea realmente cualquier distancia en todo el planeta en nada, ¿no? Y digo, por eso hablaba de París, ¿no? Este uso conversacional, que tiene como muchos matices de narratividad en configuraciones tradicionalmente descriptivas, pero piensen que esa foto de la pizza, que se tomó Fede, una foto igual podía estar en un menú de un restaurante, ¿no? O en una revista dominical que trajera la receta de esa pizza, pero está modelada de otra manera, ¿no? En el menú sería, bueno, una función como descriptiva que uno puede imaginarse cómo es esa pizza, y acá desde luego que la tiene la función descriptiva, pero aparece inserta en esta conversación y en este relato sobre su factura. Fui a la huerta, sembré rúcula y preparé esta pizza en la cual tiene la rúcula de mi huerta, ¿no? Y un empleo que me parecía interesante, esto busqué y no tenía ningún texto, pero lo hablamos en los bares hace como 20 o 30 años cuando íbamos con Oscar Steinberg y muchos de los semiólogos que andamos repartidos por las cátedras hoy. Y Steinberg hablaba sobre el teléfono y decía, desde luego que el teléfono es un medio, pero a veces es un fin, porque la gente se llama por teléfono para hablar por teléfono, no para decirse algo importante. Porque a la gente le gusta hablar por teléfono, decía Oscar, y es cierto, y eso en términos de Jacobson uno puede decir, es la función fática, ¿no? Es la función del contacto. Y llamo a mi familia a ver cómo anda y hablamos de lo cotidiano. ¿Y qué vas a comer hoy? Y yo voy a hacer unos fideos. Y ese tipo de conversación tan cotidiana, tan banal en su contenido, pero tan importante en términos de los vínculos, digamos, ¿no? Se traslada a este tipo de cosas, porque esa foto es lo que se está por comer el día, y entonces es unos amigos o unos parientes mostrando lo que cocinaron y entrando en contacto con ellos, ¿no? Entonces me parece que ahí la función fática es importante. Fática es esto del contacto. Y una cuestión que se articula con lo que Mario decía, la función comunicacional,
pero yo digo cierto empleo más lujaniano, ¿no? Como si estuviéramos usando las fotografías allí donde no llega el ojo naturalmente, ¿no? Entonces, bueno, como no estás acá en la tienda, te mando una foto de la remera. Así la podés ver como si tus ojos estuvieran acá, ¿no? El otro día, casi en forma preparatoria para la clase, me fui a comer al patio de los lecheros, no sé si lo conoces, que es muy lindo, bueno. Entonces ocupé una mesa, va mucha gente, y estaban los precios y el menú en una pizarra que me quedó como a 40 metros. Entonces la persona que fue a comprar le sacó una foto y me la mandó y yo estaba a 40 metros. Pero yo la miré en mi celular y elegí lo que quería comer de esa pizarra, ¿no? Porque si no perdía la mesa. Digamos. Entonces, este uso que está tan instalado, es que, bueno, franqueamos a donde no llega la vista, llega la foto. Llega la foto en las redes con tiempo real. Se imaginan que ese menú no tiene ninguna otra utilidad con posterioridad más que dar un ejemplo en una clase semiótica, ¿no? Que para esas cosas guardamos muchas cosas. Y aparece esta tematización del presente. Esto es como una enorme novedad de la fotografía digital en redes, que es el esto está haciendo, ¿no? Y esto lo digo como jugando con el esto ha sido, que es lo que dice Bart en la cámara lúcida, es la fotografía hablando de lo que ocurre en el momento, ¿no? Eso es lo que coloquialmente se llama el tiempo real y es una apertura muy importante en las tematizaciones que pueden tener las fotografías, que se habilitan no solo por su carácter digital, sino por su carácter digital en articulación por las redes. Porque cuando teníamos solo las camaritas digitales y no había redes, eso no aparecía, ¿no? Es solo en esa articulación. Mucha ausencia de notabilidad, digo, la foto del cartel con los precios no tiene nada notable y muchas veces no están destinadas a la conservación. Y creo que tengo la última diapositiva antes de pasar a conversar un poco, y para hablar de publicidad tenemos mucho que hablar todavía. Esto del tiempo real, ¿no? Como decir, bueno, ¿a qué llamamos finalmente tiempo real? Es lo mismo que un vivo, ¿no? Porque el vivo está muy trabajado y yo justamente hablé hoy del vivo, como el mismo Mario trabaja en la televisión, y es también el vivo del directo radiofónico, ¿no? Que si alguien frente al micrófono de la radio se equivoca, esa equivocación la escuchan todos. Ahora, en el tiempo real, lo que no dura es, bueno, no hay el revelado y no dura nada la distribución, ¿no? de ese producto que esta noción del tiempo real va más allá de las imágenes fotográficas. Se puede tuitear en tiempo real también, ¿no? Tuitear un texto. Pero esta enunciación está controlada, porque no es que esa fotografía puede mostrar lo imprevisible. La foto se toma, se mira y se manda. Y pues eso puede durar 2 segundos. Pero si salí feo, no la mando, ¿no? Es una imagen que el que la envió decidió o autorizó darse a ver así, ¿no? Pensando sobre todo en las selfies en este ejemplo. No es lo mismo que lo que ocurre en el vivo, que el que se tropieza. Y después se puede levantar y dar todas las explicaciones que quiera o hacer como que no pasó, pero esa imprevisibilidad de la vida que decía Mario acerca del vivo no ocurre en este tiempo real, ¿no? Y bueno, ahí en el libro es un poco como propongo un poco como despejar esto, porque a veces tiempo real se usa para 4 o 5 cosas distintas, a veces se usa para el vivo también, y ya que tenemos esa hermosa palabra del vivo, llamemos a vivo al vivo y llamemos tiempo real a esta casi inmediatez, es una apenas recién, ¿no? Es una apenas recién, pero hay un momento en el que esa imagen se chequea y se decide enviarla después, ¿no? Bueno, me parece que acá terminamos. Sí, el recorrido ya viene otro título. Así que lo que habíamos pensado con Mario, con Damián, si quieren abrir como un espacio de conversación acerca de este primer momento, antes de ponernos a hablar de publicidad más en el marco de las jornadas de egresados, ¿no? de graduados. Hago un brevísimo comentario solo porque has movilizado muchas cosas y muchos temas eh, que alguna vez he tratado y que todavía de vez en cuando sigo discutiendo también. Mariano,
Muy linda la exposición, la verdad. Un gusto muy grande escucharte. Y bueno, por supuesto, mil gracias por haber prestado atención a algunos textos. Me quedé pensando en varias cuestiones que hemos tratado con el curso este año, ¿no? Creo que la exposición de Mariano ha puesto foco en un conjunto de cuestiones que tiene que ver lo que nosotros también llamamos transformaciones contemporáneas, podríamos decir, ¿no? Me parece que aparecen acá varias cuestiones especialmente interesantes, la medida en que, por un lado, por supuesto, la mediatización se ha vuelto omnipresente, que es un tema que ha estado muy presente, me parece, en la exposición de Mariano, y por otro lado, y a la vez, podríamos decir, en esa especie de aceleración del tiempo que también se habla, que caracteriza a la contemporaneidad, podríamos decir, a partir de la especie de omnipresencia de la mediatización, ¿no? Creo que hay muchas cuestiones, Mariano, que has presentado que además con las cuales simpatizo fuertemente. Me parece que, por supuesto, la cuestión de la fotografía digital es un elemento crucial que no se puede dejar de lado, y vi que en tu libro también lo trabajas, pero por otro lado, esta especie de signo indicial, creo que todos sabemos que la indicialidad no ha desaparecido. Me parece que eso es muy importante, porque tiende a perderse muchas veces atrás de otras nociones macro que vienen como a tapar estas discusiones, me parece a mí, ¿no? Algunas discusiones sobre interfaz, por ejemplo, convierten a estas categorías como en una mega categoría y dejan de lado toda la discusión de la complejidad de la indicialidad fotográfica en la vida cotidiana, digamos, ¿no? Y vos creo que has dado ejemplos muy importantes, ¿no? Y a su vez también observaciones que has hecho acerca de la articulación de aplicaciones y en relación con la fotografía. Me parece que hay muchas cuestiones muy importantes e interesantes. Hace un tiempo estaba recordando, me hacías recordar otras cosas también, ¿no? Escuchaba a un periodista decir que entre los trabajos que iban a entrar en crisis, por ejemplo, en el siglo XXI, era el de los dermatólogos, porque las aplicaciones ya podían leer perfectamente la mitad de los diagnósticos que de manera automática que los dermatólogos realizan, podríamos decir, ¿cierto? Sacan una foto un lunar y pueden determinar automáticamente si ese lunar es maligno o no, y uno se lo puede descargar esas aplicaciones y ya no tiene por qué ir a los dermatólogos, por ejemplo, ¿no? Pero eso también tiene un componente de indicialidad real, porque si no, ¿qué interés puede tener que uno le tome una fotografía, si es solo digital y la indicialidad no está presente, a un lunar, podríamos decir, ¿cierto? Es una cuestión que no tiene ningún interés? Y estaba pensando en otra cosa, pareció muy atinado también tu observación acerca de la narrativización de la fotografía, ¿no? Y cómo incluso cómo cuando no se produce esa narrativización es porque hay un uso específico de la fotografía que es diferente de ese uso omnipresente y debe ser dominante, que podríamos decir vos has registrado, ¿no? Por ejemplo, Chicas Bondi, cuando decide tomar fotografías y convierte en dominante casi la función representativa o la descriptiva, porque forma parte de un proyecto que tiene características específicas, pero en términos generales la fotografía cotidiana está claramente inscripta en estas narrativizaciones que vos señalás y que también es una transformación importantísima de la historia de la fotografía y de sus usos. Y estaba pensando en otra fotografía que también tiene que ver con que esa dimensión indicial a veces es un campo del que nosotros estamos un poco más alejados, pero por ejemplo el uso en las obras de arquitectura, en la construcción de obras, ¿no? Es decir, la cantidad de arquitectos que reciben información cotidianamente acerca de dónde tienen que poner una puerta, si están haciendo bien una pared, lo único que hace un obrero es sacarle una fotografía y enviársela a alguien que no se encuentra en ese lugar y el otro decide, no, correr la puerta más al costado, no tenés que poner esa puerta, poner una ventana, etcétera. Esa especie de usos colaborativos, que me parece que es otra dimensión muy interesante de la fotografía, que se ha expandido y que funciona para muchísimas cosas también, ¿no? Que tienen que ver
con bueno, esa dimensión que de alguna manera permanece, Mariano. Me parece que ha sido muy interesante y muy clara tu exposición y que es muy pertinente para las cuestiones que estamos trabajando este año. Antes de hacerme una pregunta, yo porque mi comentario era un poco extenso, pero quería charlar un poco de esto, si quieren le doy la palabra primero a Damián, si le quería hacer alguna pregunta, o a algún otro miembro de la cátedra. Inmediatamente pasamos a preguntas de los alumnos para después pasar a la segunda parte de la exposición. Bueno, gracias Mario y muchas gracias Mariano. Me encantó la exposición y no solamente por la exposición así, sino que además no solamente por los resultados de tu investigación, sino que estás mostrando una manera de trabajo también. Me parece que ha sido muy valiosa tu exposición porque ad- muestra que esas herramientas que fueron pensadas para los medios masivos siguen siendo útiles para pensar los nuevos fenómenos, ¿no? Toda esta posibilidad de poder describirle esa dimensión indicial surge a partir de también de poder pasar por esa grilla que se pensaba ante los medios masivos y que no es una mirada aplicacionista, sino que es una mirada atenta a esto que está surgiendo de nuevo en el fenómeno, ¿no? Pero no se puede señalar esto, la novedad del fenómeno sin tener en cuenta lo anterior, que muchas veces en los desarrollos de la descripción de los fenómenos nuevos hay un apresuramiento por crear nuevas categorías todo el tiempo sin tener en cuenta las categorías pasadas, ¿no? Que sucede muchas veces, que esto lo hemos charlado con Mario sobre, por ejemplo, la noción de interfaz y bueno, dónde queda la noción del dispositivo en la relación con la noción de interfaz bueno, y otros temas vinculados con este desarrollo de cómo describir los fenómenos nuevos y qué traer de lo que ya está hecho y cómo aplicar eso que está hecho. Bueno, me gustaron muchísimas cosas, me gustó muchísimo cómo ves la fotografía emplazada en la conversación, ¿no? No verlo de manera aislado, ese fenómeno. Y recomiendo, aprovecho para recomendar el libro porque acá trajiste una partecita muy pequeña del libro. En el libro trabajás otros problemas. Traigo un tema que a mí siempre me interesó, lo sabes, la deepfake, que sigue habiendo un gran desarrollo y creo que tu libro es uno de los primeros abordajes semióticos al tema de la deepfake, los videos deepfake, que ahora cada vez están popularizándose más y cada vez traen más problemas, y que también ahí hay una dimensión indicial que vos la describís muy bien, y que sigue operando, ¿no? Me acordaba recién en el ejemplo que trae Mario, hace poco estaba con mis hijos en una plaza y había unos, unos pintores de la ciudad que iban a pintar un juego y antes de pintarlo le sacan la foto y mandan la foto del juego antes de pintarla y después de haberlo pintado, ¿no? Ese lugar de la fotografía como prueba sigue operando, ¿no? Bueno, pero no me expando más, así podemos hacer una conversación allá hay preguntas en el chat, que si abrimos el micrófono, Noé, Rocío, José y los estudiantes, y las estudiantes. Gracias, María. No, usted. También administramos las preguntas que haya, que estabas ahí administrando la sesión, por Sí, favor. voy. Bueno, acá un comentario en relación también con lo que vos decías, Mario, que digamos, cuál es el valor de esas fotos en los diagnósticos, si puede generar sospechas algún tipo de diagnóstico a partir de la foto, si no es leído por un profesional. Ahí, bueno, ahí entramos en otra discusión, ¿no? Que tiene que ver Esa con es otra discusión ya. inteligencia artificial y etcétera, ¿no? Sí. Eh, Pero abrí si querés, si no hay tantas preguntas escritas por el chat, quizá el micrófono, algún alumno si quiere participar con alguna pregunta o comentario a Mariano, ¿no? Sí, 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 por O alguien de supuesto. la cátedra también, Pueden levantar la Rocío, mano y yo puedo Josefina, abrir el micrófono. Buenas. Yo estaba pensando en esto de la indicialidad de las selfies en otro medio, en la función de Instagram de poner filtros y cómo también
modifica el beboteo y todas estas prácticas de levante en redes. Ay, perdón, re brusca. Nada, pensaba que ahí en ese funcionamiento como que se debilita la inicialidad, pero sigue presente y también funciona con estas narrativas de lo cotidiano y tratar de hacerlo trascendente, como vimos en el texto anterior de Carlón, de registrar y subir. Nada, es como un comentario y pensamiento, pero no sé si. Sí, ahí es justamente eso que decía Damián, que en otras partes del libro trabajo los filtros y las snaps también, ¿no? Yo en el libro le dedico, este libro, bueno, siempre había un riesgo que se pusiera viejo, ¿no? No está TikTok en el libro, ¿no? Pero rescato bastante el lugar de Snapchat como innovador en la creación de varios formatos y que lo que hace jugar un poco a la fotografía contra su propia historia, porque empieza a ponerle estos límites, ¿no? Primero las stories se crean en Snapchat, ahora pues, se hicieron más famosas en Instagram, pero son un invento de Snapchat. Bueno, ahora tienen casi todas las redes sociales, que pone un límite, no dura un tiempo y después ya no está, ¿no? Y las snaps directamente es una foto que se borra una vez que es vista, ¿no? Es como un parpadeo que bastante después lo incorporó también WhatsApp. Vieron que se puede enviar una foto que se ve una vez y después desaparece. Y yo digo, bueno, hace jugar un poco la fotografía contra su propia historia, ¿no? Que era la historia de las imágenes que se conservan y que se decide guardar. Y ahí trabajo también algunas cuestiones referentes a los filtros y a las alteraciones, ¿no? Y todo lo que es la realidad aumentada también. Entonces aparecen algunas cuestiones que son como, hay algunos juegos que vienen como de una estética del collage, si se quiere, de sobreimpresiones sobre las imágenes fotográficas u otras, pero se les agrega texto, se les agrega icono. Y hay otras que ya inciden sobre esa iconicidad, es decir, deja de parecerse tanto, ¿no? Como vos decís, deja de parecerse tanto y hay como toda una época bastante extensa del lanzamiento de Snapchat donde el uso se ponía como por delante el efecto, ¿no? Entonces, bueno, se compartían esas imágenes con cuál es la gracia que tengo para hacer hoy. Y era, ¿no? El arco iris como que se vomitaba, no sé si se acuerdan de eso, las orejas de perrito, etcétera, etcétera. Y después esos filtros que a veces no son del todo perceptibles al ojo humano, digamos, discriminando si esa fotografía fue o no fue alterada. Y de hecho el hashtag NoFilter está mucho en la red, sabiendo esto, que hay una limitación del ojo humano en distinguir aquello que fue o no fue alterado y que entonces hay que explicitar cuando esto no ocurrió, ¿no? Y en el caso del deepfake decían que los mejores métodos de detección son sistemas de inteligencia artificial, porque ahora después empieza como toda la otra problemática que es los sistemas digitales mirando y leyendo fotos, desde clasificándolas en Google Fotos por quién aparece, ¿no? Hasta lo que decía Mario, la lectura de los diagnósticos médicos a partir de imágenes, ¿no? Bueno, bueno. si les parece bien, Mariano, como teníamos otra parte de la exposición para aprovechar bien el tiempo, y avanzamos con ella. Dale, me parece. Vamos a ver cómo se hacía por aquí, compartir, y compartimos esto. Bueno, y acá tenemos como otra carátula, y esto un poco en el marco de la semana de los graduados y graduadas de la carrera. Me parecía, bueno, Mario me propuso enmarcar también esta presentación en esta semana, y bueno, me gustó mucho la propuesta porque, bueno, soy egresado de la carrera a mucho orgullo, digamos, ya hace varios años. Era Rodríguez A. presidente cuando me gradué, así que tienen 5 días de opción para cuando yo me gradué de la carrera, pero ya hace mucho tiempo. Y bueno, Efímero y la como verdad. un Snapchat. Sí, sí, así es. Está muy bien la analogía. Bueno, y trabajo hace casi 20 años en publicidad.
Y bueno, me pareció que podía traer un poquito, contar algunas reflexiones acerca de la experiencia y también abrir si puedo contar algo que sea del interés para los alumnos, comentarlo, ¿no? En lo personal, para todos los que son de la UBA, yo no hice la orientación de opinión pública y publicidad. Tenía como una cuestión hasta un tanto prejuiciosa con el mundo publicitario, y la verdad es que me terminó pareciendo sumamente atractivo porque creo que en pocos espacios se piensa tanto y se planifica tanto la comunicación como en las agencias de publicidad, ¿no? No digo que sean los únicos, pero la publicidad bien hecha implica una reflexión profunda acerca de la comunicación, de productos de comunicación existentes y de los productos que se generan allí, ¿no? Los existentes en términos de las etapas de diagnóstico. Así que bueno, acá tengo solo 3 diapositivas con algunos puntitos para ir comentando. El primero tiene que ver más con las instancias de inserción profesional de los egresados, ¿no? Mirando un poquito bueno, cuando uno se mueve en el mundo de la publicidad, en qué áreas de una agencia he visto trabajar a egresados de comunicación de distintas facultades y particularmente de la UBA, ¿no? La verdad es que en muchas áreas. La carrera, digamos, visto en retrospectiva, es una carrera bastante generalista. Digo generalista por oposición a otras carreras que preparan a los egresados para trabajar en ciertas áreas específicas dentro del campo de la comunicación o de la publicidad. Uno, bueno, va haciendo, como hacemos los semiólogos, a veces sus propios recorridos. Está la orientación en la UBA que brinda, sí, ciertas herramientas y ciertos conocimientos de campos más específicos, pero tenemos una base buena e interesante para ir metiéndonos en más de un área, ¿no? Una muy relevante es lo que es la planificación estratégica de la comunicación, es decir, pensar antes aún de que se generen las piezas creativas, cuál debería ser la estrategia de comunicación para una marca, para un producto, cómo se puede posicionar, qué lugar va a ocupar, cuáles son sus competidores, en qué se va a diferenciar de ellos, en qué va a parecerse, ¿no? Esa es una. Después voy a hablar un poco más acerca de esta área, de planeamiento, digamos. Después todo lo que tiene que ver con el área de cuentas, que saben que cuentas es el nombre que le dan las agencias de publicidad de los bancos, de alguna manera, ¿no? Pero es la que trabaja con los clientes, ahí se habla con el mundo del marketing, ¿no? Porque en general los que están del otro lado en las empresas que son clientes de las agencias son del mundo del marketing. Pero va mucho más allá de lo que es la atención al cliente, tiene que ver con el manejo de proyectos y con tener un interlocutor que entienda acerca de proyectos de comunicación, que finalmente las campañas publicitarias y las piezas son eso, ¿no? Y ahí es un rol, son posiciones en las que se conversa con toda la agencia, desde cuentas, ¿no? Se conversa con los que hacen contenido, con los diseñadores, con los creativos, con los de medios, con los clientes. Y el desarrollo de esa conversación es interesante en términos de desafíos y de que hay que manejar como distintos léxicos y distintas lógicas y ver qué está pensando, más si se hace publicidad digital, qué está pensando un programador, qué está pensando el de marketing que nos está llamando el cliente y cómo operamos un poco de interfaz, ¿no? Bueno, el área de contenidos, que históricamente tenía que ver, bueno, con la producción de artículos y demás, pero después eso fue a blogs y después fue a posteos y después fue a redes sociales y cómo las marcas comunican en las redes también. Todo el área de medios, que después voy a hablar, yo actualmente dirijo el área de medios en una agencia y me parece como también un espacio interesante, es el área en el mundo de las agencias, se llama medios el área que se ocupa de que las piezas publicitarias aparezcan en los medios, ¿no? Que se vean en televisión, en la vía pública, en las redes, en Instagram, en YouTube, en Google Search, en Snapchat, en TikTok y bueno, ¿no? En las revistas, en los diarios impresos y digitales. Ahí hay tareas de planificación, hay tareas de gestión, hay a veces tareas de negociación y la publicidad particularmente digital tiene como tiene sus lógicas, digamos, y sus rutinas. De eso voy a hablar un poquito más adelante.
Después está todo el mundo de las métricas, es decir, cuando se hacen los reportes de las campañas, y las métricas tienen como bastante protagonismo, especialmente en el mundo de la publicidad digital, ¿no? Cuánta gente vio un posteo, cuánta gente vio un anuncio, cuántas interacciones, cuántos me gusta, cuántas visitas tuvimos a un sitio, ¿no? Qué páginas vieron, cuánto tiempo se quedaron, qué recorridos hicieron en ese sitio, y esto más allá de todas las métricas más generales de los medios offline. Pero bueno, aparece en el mundo de las redes toda la actividad de los usuarios, ¿no? Digamos que éramos bastante ciegos al respecto en el mundo de los medios tradicionales. Para decir, bueno, el encendido, qué sé yo, pero después no había mucho más que esas mediciones, ¿no? Bueno, el reporting es justamente parte de eso, y también yo trabajo en una agencia dirigida por una egresada de comunicación, ¿no? Digamos, también las personas que hacen carrera pueden estar gestionando toda la vida de una agencia, ¿no? Que implica obviamente habilidades específicas de dirección, porque esas son que las tienen las personas que ocupan eso, deberían tener las personas que ocupan esas posiciones, pero también una mirada general acerca de la agencia como organización y como procesos, ¿no? Y en un mundo en el que, como pasó en la comunicación en general y particularmente en la publicidad, con tantos cambios tan vertiginosos en pocos años, hay un trabajo de rediseño organizacional casi permanente, ¿no? En las agencias de publicidad, y particularmente las que estamos más ligadas al mundo de lo digital, como es mi caso. Entonces, además de lo que es dirigir una organización, hay un pensamiento permanente acerca de qué perfiles necesitamos, cómo nos organizamos, cómo son los procesos de trabajo, y un requerimiento de actualización permanente y mucha inventiva, ¿no? Para irse adaptando, porque las redes salen y se adoptan y se usan, y no porque en una agencia piensen que no están, no van a estar. Quiero decir, o hacemos publicidad entendiendo los sistemas mediáticos, digamos, ¿no? Los tradicionales basados en Internet y la telefonía, o, bueno, eso va a ocurrir igual, aunque nosotros no vayamos a hacer publicidad con eso, ¿no? Esto era como lo primero, así, bueno, un cierto mapa. ¿Qué no está acá? Están las áreas de mayor especialización: los diseñadores gráficos, los creativos, los programadores, ¿no? Que son formados en esas disciplinas específicamente, con los que debemos saber conversar, ¿no? Pero bueno, pero siempre son posiciones ocupadas por gente que se formó en esas disciplinas y en esas habilidades específicas. Y ahora un poquito de semiótica. Pensando cuando se gesta, cuando se genera, cuando se trabaja en la producción de una campaña publicitaria, ¿dónde o para qué puede ser útil una mirada como la nuestra? Digo, como semiólogo, digamos, como una mirada semiótica, ¿no? Primero vuelvo a esto que yo decía antes del momento de la estrategia, ¿no? Cuando se define una estrategia de comunicación, un momento que se debería hacer antes es algún tipo de análisis, ¿no? Analizar el mercado, la competencia, cómo otras marcas de esa categoría han hecho comunicación en el pasado, publicidades, sitio, cómo lo están haciendo ahora, qué es lo que la marca con la que vamos a trabajar hizo en el pasado. Y ahí empezamos a desplegar el herramental semiótico, ¿no? ¿Qué territorios de conversación abrió? ¿Qué tematizaciones? ¿Con qué retórica trabajó? ¿Qué propuestas enunciativas hacen las marcas? Según con quien estemos lo confesamos más o menos, pero la mirada semiótica está siempre. Tanto para entender y evaluar y caracterizar y mapear esas producciones publicitarias pasadas, como para dar ciertos lineamientos acerca de cuál va a ser la estrategia de comunicación para esa marca o ese producto con el que estamos trabajando. Que no se genera, yo decía justamente que una de las áreas en la que no trabajamos es la de creativos. Bueno, no es que una egresada de comunicación no puede ir hacia allá, pero no es algo que yo haya visto. Sí vi mucho trabajo en conjunto de creativos con egresados de comunicación, ¿no? Pero lo que se llama el brief dentro de una agencia, es decir, bueno, hay que darles algún tipo de documento lo suficientemente preciso, ¿no? Y
y lo suficientemente claro y con las suficientes definiciones acerca de lo que queremos que creen los creativos, ¿no? No son solo ideas lindas o divertidas o graciosas o con ganchos, sino que en esa idea debería construirse unas ciertas tematizaciones, una cierta propuesta enunciativa y demás. Cosa que, entendiendo la semiótica como lo entendemos y que el funcionamiento del sentido sabemos que uno puede planificar o desear algo y después resultar otra cosa, el primer control es siempre puertas adentro, ¿no? Entonces esto que yo digo, revisión de piezas, revisión de copies, es el trabajo con creativos, muchas veces es lo que llamamos desde la semiótica análisis en producción, ¿no? Es decir, bueno, antes incluso de presentárselo a nuestro cliente, que después lo tiene que aprobar el cliente, y antes de que haya, si las hay, testeos con focus group, y muchas veces en el mundo de la publicidad y más en el de las redes, las piezas salen sin testeos previos, digamos, pero están estos controles que podemos hacer con herramental semiótico, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué pasa con la producción de sentido acá? ¿Cómo podemos caracterizar qué propuesta enunciativa está desplegando, qué campos temáticos está abriendo esta pieza que se generó en la agencia donde yo trabajo, ¿no? Y al estar en el proceso de la producción, hay mucho feedback y se puede como ir ajustando, ¿no? Según el perfil de cada persona, a veces se mete más en la generación de las propuestas creativas o se limita más a dar algún tipo de feedback para que vuelva al trabajo de los especialistas que son los creativos y los redactores, ¿no? Entonces eso tiene que ver un poco con el antes de que una campaña salga a la vida, que se vea en televisión, en redes sociales, en medios. Y después, sobre todo en el mundo de la publicidad digital, hay una sobreabundancia de métricas, ¿no? De cada posteo puede haber más de 100. ¿Cuántos clics, cuántos me gusta, cuánto se compartió, cuántos clics orgánicos, cuántos clics pagos, cuántos compartidos, cuántos guardados, cuántas vistas en Facebook, cuántas vistas en Instagram, cuántas en celular? Entonces, primero que hay que decidir qué vamos a mirar. Para lo cual hay que tener claro cuáles eran los objetivos de comunicación y entonces se seleccionan esas métricas, ¿no? Métricas puede haber de un posteo, puede haber de la vida de una fanpage, puede haber de stories, puede haber de la actividad de los usuarios dentro de un sitio web, de visualizaciones de un video en YouTube, hasta qué punto lo miran, cuándo lo abandonan. Digo, hay métricas específicas para los distintos formatos y plataformas. Pero ocurre muchas veces, por ejemplo, que hacemos una campaña y ponemos varias piezas, ¿no? Bueno, y ahí hablamos hace un ratito de la inteligencia artificial. En Machine Learning es muy habitual que se ponen varias piezas, por ejemplo, una campaña que viva en lo que se llama Meta, que Meta es Instagram, Facebook y sus redes, y la plataforma impulsa más unas que otras porque ve que funcionan mejor, ¿no? Y nosotros después medimos eso. Entonces decimos, bueno, finalmente, supongamos que es un e-commerce. Esta pieza vendió mucho más que estas dos. Esta más o menos y esta menos. Eso, para un semiólogo también es un punto de partida, ¿no? Porque uno dice, bueno, ¿y puedo dar algún tipo de explicación sobre esto, ¿no? Y bueno, podemos formular hipótesis, ¿no? Cuando empezamos a trabajar con conjuntos de piezas y hacemos, a mí me gusta hacer siempre el top 5 y el bottom 5, las 5 mejores y las 5 peores, ¿no? Y podemos tener hipótesis explicativas acerca ¿no? del éxito o fracaso de una pieza, sea que es en ventas, sea que es interacciones, según lo que quisiéramos lograr con esa pieza, ¿no? Y podemos muchas veces encontrarla en la propuesta enunciativa, en los campos temáticos, en una cierta retórica, y en la cierta retórica podemos desplegarlo a distintas cuestiones del trabajo con los copies, del trabajo con las imágenes, con las animaciones, ¿no? De las articulaciones entre texto e imagen. Entonces empezamos a elaborar hipótesis que con el correr de la campaña y sobre todo también cuando tenemos estas marcas que están comunicando en forma permanente, ¿no? Hacemos como calendarios de posteos, después bastante podemos comprobar o no nuestras hipótesis porque lo que nosotros encontramos retroalimenta a los equipos creativos y decimos, miren, tenemos la hipótesis, porque si esto es lo que funciona y esto es que no, vamos por esto. Muchas veces habla de los insights, ¿no? Vamos por estos insights, vamos por esta retórica, vamos por este tipo de propuesta y por esta no. Y se hacen nuevas piezas y se prueban, y eso se comprueba o no se comprueba, ¿no?
Y eso está vivo porque además en un momento lo que funcionó no funciona más, porque los usuarios se cansan de ver siempre lo mismo, etcétera, etcétera. Entonces hay una dinámica de permanente renovación. Pero quiero decir, esta interpretación, lo ponía con este resumen, ¿no? La interpretación cualitativa de los resultados cuantitativos le agrega un enorme plus, ¿no? Versus un reporte secote que viene hecho de un operador de una plataforma publicitaria, que es un Excel, ¿no? Bueno, podemos trabajar una vuelta a la comunicación, ¿no? Porque es interpretar esos datos en términos de efectos de sentido para después poder seguir produciendo piezas de comunicación, ¿no? Entonces, estos son algunos lugares que me parecía interesante de señalar para el uso de la semiótica en la vida de una campaña, ¿no? Y después, dos lugares que me parecen interesantes para contarles en lo que es específicamente planificación de medios digitales, ¿no? En la planificación de medios digitales, el pensamiento semiótico sirve para unas cuantas cosas. Uno es en las campañas que se hacen los buscadores, la verdad se habla en plural, pero el monopolio ya saben quién lo tiene, digamos, ¿no? En las campañas pagas de Google Search. Bueno, ahí se redactan anuncios y se decide las palabras clave para las cuales se van a mostrar, pero hay una sofisticación ahí adentro que podemos estar horas hablando, y además yo tampoco soy de los más expertos en Google Search, ¿no? Pero lo que hay que hacer ahí es empezar a entender, ordenar de alguna manera la sistematización de campos semánticos. Es decir, queremos que nuestros anuncios aparezcan ante ciertas búsquedas. ¿Cómo buscan los usuarios esto que nosotros queremos que encuentren, ¿no? Ahí tenemos herramientas del mismo Google que nos permite ver cómo los usuarios han hablado en el pasado o han buscado en el pasado ciertas cuestiones, ¿no? Y incluso si nosotros ponemos algunas hipótesis que tenemos, esa herramienta nos devuelve otros términos que las personas usaron que son vecinos a ellos, ¿no? Entonces, a partir de eso hay que hacer algún tipo de mapeo u organización, porque hay algo que se llama, cuando se planifica una estructura de search, se arma una estructura de campaña, ¿no? En la que lo que tenemos que hacer es organizar los campos semánticos, ¿no? Entonces, si vamos a hacer una campaña de search para vender bombas para riego, ¿cómo busca la gente? Dice bombas, dice riego, habla del campo, habla del cuidado del campo. ¿Qué competidores hay? ¿Le tenemos que hablar del riego o le tenemos que hablar de la bomba? Le tenemos que hablar de la bomba de riego. O le dicen motor, o le dicen aspersor, o le preguntan a Google cómo mantener sus plantas, ¿no? Y entonces tenemos que entender cómo lo buscan, porque, a ver, Google nunca pierde su esencia, que nunca vamos a encontrar un anuncio que no tenga que ver con lo que buscamos. Entonces, ese resultado de búsqueda debería contener en buena medida los términos que el usuario puso, pero también debería contener los términos que yo quiero decir, porque finalmente yo quiero presentar mi producto en ese anuncio, y además debería hablar más o menos de algo parecido de lo que habla el sitio, porque no va a publicar Google un anuncio que habla de una cosa para llevar a un sitio que habla de otra, porque ahí vamos a empezar a decir, este buscador no funciona, ¿no? Y tenemos 3 títulos de 30 caracteres para hacer eso, ¿no? Es muy pequeño un anuncio de search, y hay que hacer una ingeniería trabajando sobre información acerca de la recepción y de los usos pasados de las búsquedas, de lo que es el sitio actual y de lo que nosotros tenemos para decir, ¿no? Entonces, un pensamiento como el semiótico para esto, bueno, a mí por lo menos me resulta bastante provechoso, digamos, ¿no? Para diseñar esas estructuras y para construir esos anuncios en este cruce de 3 inputs diferentes, ¿no? Lo que tiene el sitio, lo que dicen los usuarios y lo que quiero decir yo como marca. Eso por un lado. Y por el otro, ahí lo escuchaba Damián en la intervención de hoy, que decía, bueno, rescatar y cómo ponemos en valor los marcos teóricos conceptuales ¿no? que nos vienen de maestros y grandes autores de la semiótica y cómo nos permiten comprender fenómenos de la contemporaneidad. Yo volví a Peirce hace un par de años para entender cómo funcionan los sistemas más avanzados de Machine Learning, ¿no? La verdad es que en un punto cada vez hacemos menos los que programamos campañas y los algoritmos cada vez deciden más.
¿no? Deciden más porque se ponen los anuncios, empieza a ver cómo funcionan los anuncios, decide cuál mostrar más y cuál mostrar menos, se empieza a dar cuenta de cuáles son los perfiles de usuario que mejor funcionan y entonces termina eligiendo los anuncios y a quién mostrárselo y después, ¿no? Antes había que segmentar, pensar las audiencias, había que hacer mucho más. Ahora, esos algoritmos toman algunas señales para trabajar y aprenden muy al modo que Peirce describió en las lógicas abductivas, ¿no? Empiezan con algún tipo de inferencia, aprenden por prueba y error, es como si elaboraran hipótesis de tipo inductivo, las pusieran a prueba y después fueran afinando lo que van haciendo, ¿no? Entonces, entender cómo funcionan esos algoritmos permite dos cuestiones. Por un lado, crear piezas para que el algoritmo pueda hacer bien su trabajo, ¿no? Eso por un lado. Por ejemplo, ciertas cuestiones referentes a la variedad o a la extensión, ¿no? Y otra cuestión tiene que ver con, y ahí es un cruce realmente con cierto campo de la informática y aparece la transdisciplinariedad a pleno, ¿no? O lo interdisciplinario, las dos cosas. Tiene que ver con que los algoritmos toman ciertas señales para tomar decisiones, ¿no? Lo digo con un ejemplo bastante simple que se repite en otros ámbitos, pero por ejemplo, si estamos haciendo una campaña para vender en un e-commerce, el algoritmo registra quién llegó al sitio y se fue, quién llegó a mirar un producto, quién llegó a agregarlo al carrito y quién compró, ¿no? Y entonces empieza a armar sus lógicas, dice, bueno, todavía no compró casi nadie, pero estos agregaron al carrito. Los que agregan al carrito tienen más propensión a comprar. ¿Qué perfil tienen los que agregaron al carrito? Voy a buscar más como los que agregaron al carrito. Sigue mostrando anuncios. Cuando empieza a hacer ventas, entonces después ya hay vendedores y podemos decirle, verán, mira, buscame más parecidos a los vendedores que deben ser mejor calidad a los que agregaron al carrito. Porque hay gente que agrega al carrito y no compra. Pero en cambio los que compran, compran, ¿no? Entonces, esto que es como muy ilustrativo en un e-commerce, bueno, agregar al carrito y comprar, los usuarios están en los sitios, usan las apps y van generando señales. Entonces, entender cuestiones referentes al comportamiento de los usuarios, ¿no? Y ayudar a que los sistemas reciban señales relevantes para tomar decisiones, ¿no? Bueno, es un trabajo para el cual la lógica, la semiótica entendida como lógica, como empezaba ese libro de Peirce, ¿no? Ese tipo de pensamiento es el que ponen en práctica los algoritmos en muchas ocasiones y bueno, también es un lugar semióticamente apasionante para mí, y para esto me estoy dedicando en los últimos tiempos. Y bueno, es un lugar en donde el abordaje semiótico también puede servir para trabajar. Esto. Y después dice gracias. Y puse de nuevo ahí, no, esperen que esto está de nuevo por si quiere alguno copiar el link del libro. Igual ponen devenires en Google y Celsa devenires o devenires y sale, pero ahí está para descargar. Bueno, esto tenía para decir sobre la publicidad. Bueno, muchísimas gracias, Mariano. Muy ilustrativa de por dónde están yendo las cosas hoy en el campo profesional. Me parece que ha sido un lujo tener una exposición en primera parte dedicada a tu de investigación académica y en esta segunda parte compartiendo con nosotros tu conocimiento y tu experiencia, ¿no? Y devenir de la automatización, podríamos decir, que va ganando espacios cada vez mayores, pero que sin embargo tiene que articularse con otros saberes también, ¿no? Me parece que es muy interesante lo que acabas de expresar. Había un comentario por el chat, me pareció, Damián, ¿vos lo viste? Sí, había un comentario sobre el rol Una pregunta. de los influencers. Exacto. Sí, los influenciadores aparecen, contando un poco la cocina, muchas veces aparecen compitiendo con el presupuesto de medios, ¿no? Bueno, a mí a Mario lo trabaja mucho, ¿no? Que las personas funcionan en un punto como medios, ¿no? Y esto lo tienen claro los anunciantes. Entonces,
dicen, bueno, en términos de cómo darle difusión a mi marca, ¿no? Puedo hacer campañas en medios digitales, puedo hacer campañas en medios tradicionales o puedo trabajar con influencers, ¿no? Así que sí, aparecen muchas veces en lo que se llama internamente el mix de medios. Hay parte de un presupuesto donde yo trabajo. Hay también otra agencia que está especializada en estrategias de influenciadores y trabajan exactamente eso, y sí, son muy importantes en construcción de marca y en construcción de cercanía y en estar donde se está ahora y cómo se está ahora, ¿no? Porque parece que aparecen de una manera como más orgánica, diríamos, ¿no? En el mundo de la publicidad, que se habla del orgánico como lo opuesto a lo pago, ¿no? Si dicen, bueno, las visitas orgánicas a un sitio son las que llegaron, bueno, porque entraron a Google o pusieron la dirección web y entraron, ¿no? Y eso se llama orgánico, y lo otro es lo pago. Y hay cierta organicidad en el mundo de los influenciadores, porque es así como yo estoy en las redes y están mis amigos y sigo a influencers y bueno, no es contenido en principio publicitario. Después están todas las hibridaciones que parece que conoces muy bien, Ariel, me parece, por lo que comentas, ¿no? No, esto que lo dijo, sí, Ariel. ¿Vos, Laureano, querías decir algo también? Sí, justamente estaba mencionando el tema de los algoritmos y todo eso, y justamente me surgió la pregunta de si realmente el algoritmo puede terminar, esto un poco pensando desde lo semiótico también, puede reemplazar definitivamente al tema de los agentes publicitarios, o podría terminar siendo un complemento. No sé cómo lo ves vos desde, de nuevo, pensándolo desde el punto de vista semiótico. Vamos a seguir promocionando trabajos, pero en la revista chilena de semiótica, el último número, Damián y yo escribimos cada uno su artículo, y justo escribo sobre cómo pensar semióticamente qué es un algoritmo, ¿no? Es cortito eso, y lo puedes ver ahí. Bueno, es como un primer ejercicio. Después escribí cosas un poquito más en profundidad. La cosa futurista, yo creo que siempre vamos a tener de qué trabajar los humanos, porque antes, viste, nos iban a reemplazar las máquinas y después nos iban a reemplazar, y siempre algo nos iba a reemplazar y encontramos lo que hacer. Pero bueno, nos vamos a perder un poco el foco si hablamos de eso, pero sí, lo que pasa hoy y lo que por lo menos para mí se proyecta por un tiempo es que hay que saber cómo manejar los sistemas para que los algoritmos operen bien, ¿no? Esto que yo decía de construir señales, de cómo construir los creativos, de cómo construir las estructuras de campaña, ¿no? Entonces, en ese punto, lo que hay muy marcadamente, eso sí, es un cambio de las habilidades requeridas para trabajar en medios digitales. Eso es muy marcado. Bueno, yo ahora justamente estoy cerrando un trabajo sobre eso. Primero, en contraposición a los medios tradicionales, en donde hasta había un gran valor de tener muchos contactos, ¿no? Que tenés contactos, conocer los medios, capacidad de negociación, que eso para ciertos medios sigue siendo un valor. En cambio, para estas plataformas, no, ¿no? Y después muchas veces es más, entender cómo funciona y dejarlo trabajar después, ¿no? Muchas veces nos encontramos frenando a los clientes de querer hacer cambios. Y ya pasaron 3 días, no sé nada, espera que está aprendiendo. Y además te lo dice, te pone algoritmo en fase de aprendizaje, ¿no? Que estamos nosotros, ¿no? Te dice, estoy aprendiendo, ya aprendí. En general necesitan 50 señales por semana. Eso coincide en Google, Facebook, ¿no? Por ejemplo, para una campaña de ventas, en el e-commerce tiene que hacer 50 ventas en la semana. Pero parece que es un número, matemáticamente debe haber algún tipo de explicación, con el cual ya se puede como sacar ese perfil, ¿no? Digo, usuario 1 que compró es un varón de 28 años de Boca que vive en Almagro. Varón 2, comprador 2, es un varón de 42 años de River que vive en Villa Crespo. Ok, parece que son varones porteños. 3, ¿no? Bueno, ahora, yo les estoy dando el ejemplo medio burdo con datos sociodemográficos y equipo de fútbol. La cuestión es que las plataformas tienen 200 datos sobre nosotros, por lo menos, ¿no? Entonces empiezan a cruzar si te gusta el vino, si seguís a Telefe, si sos fan de no sé qué, si te conectás por la noche, vayan a saber qué, ¿no? El tipo de datos que cruza. Yo siempre cuento, trabajé para una bodega
que tenía un nombre que evocaba algo la matemática, ¿no? No voy a decir, pero supongamos que se llamaba, qué sé yo, tenía un nombre, pero la verdad que eran vinos, ¿no? Y supongamos que se llamaba Más Menos, ¿no? No era No, la verdad 33, que por supuesto. sí, no era. Y entonces, pero finalmente dejamos al algoritmo que trabaje y nos trajo matemáticos, ¿no? Uno hubiera dicho, bueno, voy a segmentar amantes del vino. Se enganchaban con ese nombre de marca y se suscribían a un newsletter porque, qué sé yo, no puedo hablar con ninguno de ellos, pero... Y este tipo de razonamientos, que acá este ejemplo me parece que lo ilustra, uno jamás iba a decir, segmentar la matemáticos que este nombre de marca va a pegar. Pero si la cortábamos temprano la campaña, tampoco lo iba a aprender, ¿no? Simplemente empezó a encontrar ese aspecto en común entre los usuarios. Entonces, eso es como dejar hay que saber cuándo intervenir y cuándo dejar que el algoritmo trabaje, digamos, ¿no? Y después está todo el mundo que también se está estudiando mucho de los algoritmos de recomendación, todas las curadurías automatizadas en Netflix, en YouTube, ¿no? Como eligen lo que se supone que nos va a gustar ver, digamos, ¿no? Ver, escuchar, Spotify, bueno. Sí, es un mundo muy interesante. Bueno, Mariano, Pero, muchísimas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, lo tuvimos invitado a Gastón Cingolani el año pasado, que habló un poco de sistemas de bueno, yo estoy trabajando recomendaciones. con Gastón en eso, sí, sí. Así que Estamos juntos en esa. estuvimos con esto. No sé si hay alguna pregunta más, porque ya estamos en un tiempo que estamos abusando del tiempo de Mariano también, y todos estamos recordando el bife que nos mostró y la pizza y otras platos muy apetecibles. Este, ¿Hay alguna otra pregunta, Daniel? No, No estoy acá ya está viendo. apareciendo gente que quiere leer el libro. Bueno, Bueno, lo podemos promocionar de nuevo. Devenires de lo fotográfico. Excelente libro de Mariano. Mariano, nos vamos despidiendo todos. Te agradecemos muchísimo. Ha sido muy enriquecedora tu exposición de punta a punta. Incluso con este ejemplo final muy lindo de este algoritmo un poco loco. Creo que fue muy divertido. Y bueno, entonces te agradecemos. Felicitaciones, muy linda exposición. Ya van llegando ahí comentarios en el chat. Y bueno, hasta la próxima. bueno, muchísimas gracias por la invitación y sí, hasta la próxima.